Bueno chicos, hoy vamos a ver el apartado 6.1 del libro que habla de los dioses romanos. Este vídeo va a ser un poquito más corto porque el del otro día fue muy largo, yo creo que ya tenéis muchísima información que asimilar y además porque el apartado 6.2 y 6.3 también es bastante denso, entonces para que no me quedara un vídeo larguísimo al final he decidido cortarlo. Bueno, en el 6.1 nos habla de los dioses en Roma. La religión de Roma fue politeísta, es decir, que creían en muchos dioses, como la mayor parte de las culturas de la antigüedad. La verdad es que los romanos fueron bastante tolerantes con el tema religioso, porque permitieron a las regiones que iban conquistando mantener sus dioses, es decir, Roma no llegó e impuso por la fuerza el culto a los dioses romanos en todos los territorios que invadían, no. Permitió pues que cada región creyese en quienes ellos quisieran. Dieron muchísima libertad. ¿Por qué? Bueno, generalmente porque querían que todas las regiones se mantuvieran más o menos unidas. Eso sí, pusieron una condición. Y esa condición fue que habría un culto, solo uno, obligatorio para todo el mundo, que sería el culto al emperador de Roma, como se explica el libro. Bueno, se dice que Roma llegó a tener un panteón de más de 200 dioses. ¿Cómo creían en tantos dioses? Pues porque Roma no solo respetó las creencias locales, sino que en muchos casos las incorporó como propias. Es decir, que añadió a sus propios dioses muchísimos otros extranjeros, sobre todo etruscos y griegos. ¿Por qué? Porque eran los más cercanos a ellos en territorio, los más similares. Pero bueno, también añadió algún otro dios oriental. Hemos traído, por ejemplo, la diosa Cibeles y la diosa Isis. La diosa Cibeles os sonará, supongo que por la escultura de Madrid, era adorada en la península de Anatolia, que es lo que se corresponde con gran parte de la actual Turquía, Asia. Bueno, pues cuando los romanos llegaron a estas tierras, incluyeron entre sus dioses, aparte de los dioses que allí habían, y una de ellas era Cibeles. Cibeles era para los asiáticos la diosa de la madre tierra, la diosa de la naturaleza, de los animales, especialmente del león y también de las abejas, de ahí que aparezca probablemente con ese carro con leones. También se la consideró diosa de las murallas, diosa de las montañas y diosa de las cavernas. Os fijaréis cuando vayáis a Madrid, si podéis ir, en esta escultura y en concreto os vais a fijar en la corona. La corona tiene forma de muralla, precisamente por esto. Bueno, pues como digo, los romanos asimilaron a esta diosa y le cambiaron el nombre. Es decir, en vez de llamarla Cibeles, ellos la llamaban Magna Mater. Pero vamos, que seguía siendo lo mismo. Ella seguía siendo diosa de los animales, diosa de la naturaleza. Otro caso de diosa oriental que asimilaron los romanos fue Isis, que esta también nos sonará, esa diosa egipcia. Pues a partir del siglo I a.C. se sabe que los romanos le rendían culto. Como digo, en cualquier caso, la mayoría de dioses romanos fueron de origen griego, ¿vale? Les cambiaron, eso sí, el nombre. Por ejemplo, Júpiter es el nombre romano del dios griego Zeus. Juno es el nombre romano de la diosa Hera. Minerva es el nombre romano de la diosa Atenea. Poseidón fue llamado Neptuno también por los romanos y Hades, que era el dios griego del inframundo, fue llamado Plutón por los romanos. Bueno, ¿y cómo se les rendía culto a todos ellos? ¿Qué hacían los antiguos romanos? ¿Iban a una iglesia y les rezaban como hacemos nosotros? Pues no, realmente el culto que había en Roma era muy similar al de Grecia, porque es que de ellos tomaron y copiaron la mayor parte de ceremonias y de prácticas. Entonces había dos cultos, un culto público y un culto privado. El culto público, el que se hace fuera de casa. ¿Dónde iban? Pues básicamente iban a los templos, pero las ceremonias, los banquetes y los sacrificios se celebraban en el exterior de los templos, no se hacían dentro. Y como digo, no era tanto un culto relacionado con plegarias y con rezos, sino más bien con este tipo de ceremonias. También existió, como pongo aquí, un culto privado. El culto privado es el que se hace en casita, es decir, dentro del hogar.
como ahora. Realmente nosotros ahora mismo las familias religiosas, ¿qué hacen? Pues van los domingos obligatoriamente a misa, a la iglesia, eso sería el templo público y el culto público, pero luego también en sus casas hay muchas familias que tienen estatuillas de santo, que tienen crucifijos, que tienen rosarios con los que rezan. Pues eso es un culto privado, el que se realiza dentro del hogar. En Grecia y en Roma lo mismo. En el caso de Roma se veneraba a 3 dioses, que eran los manes, los lares y los penates. Los manes, ¿quiénes eran los manes? Los manes eran los espíritus de los antepasados. Entonces, serían como las almas de los muertos. Ellos creían que estas almas vagaban como si fueran sombras por el mundo. Y en las casas se les representaba en forma de figurillas o de máscaras y se les depositaba flores, comida para venerarlos. Realmente este culto en concreto no debería parecernos extraño. En México, por ejemplo, a día de hoy se tienen altares dentro de casa. En esos altares se ponen fotos de los familiares difuntos y se les deposita flores y también se les deposita comida. Por no hablar del Día de los Santos, allí en México lo mismo, el Día de los Santos se va a los cementerios con un montón de flores, libaciones, comida, eso es como una especie de auténtica celebración, se celebra que van a volver las almas del otro mundo para pasar con los vivos esa noche. Bueno, es cierto que aquí en Europa o en muchos países europeos no se hace exactamente esto, pero también nosotros tenemos algo similar. El Día de los Santos sí que llevamos flores a nuestros difuntos en los cementerios y en el ámbito privado, en casa, hay muchas familias que, por ejemplo, dejan una velita puesta todo el día, toda la noche, encendida. Bueno, pues estos son cultos privados. Bueno, Roma también creyó en los conocidos como lares. Lares había mucho. Era un tipo de dios que podía ser de diferentes ámbitos. El libro os habla en concreto de los dioses domésticos, los que protegían la casa. Y luego también creyeron en los penates. Este es muy curioso. Eran dioses protectores de las despensas de las casas. Los romanos creían que estos dioses estaban en las puertas de los almacenes de las casas, protegiendo lo que allí había, y luego la protección se extendía por toda la casa. ¿Y cómo se les veneraba? Pues muy similar al resto. Se les dejaba parte de la comida diaria o flores también en una escultura que los representaba. Bueno, lo último que os cita el libro es que todo el culto privado se celebraba y era dirigido por el padre de la familia. Digamos que el padre de cada familia era como el sacerdote particular. Creo que es más o menos sencillo. Como se parece mucho a Grecia, yo creo que os va a quedar claro, pero ya sabéis que si tenéis alguna duda con este contenido, me lo podéis escribir. Por cierto, porque ya me habéis preguntado muchos, las correcciones que yo realizo las realizo siempre al final de la semana, porque durante el principio de la semana estoy grabando vídeos. Pero si tenéis algún tipo de duda de un vídeo en concreto, me ponéis un comentario y entonces yo os grabo o vuelvo a subir un vídeo explicándolo mejor.